Muy bien, muchachos, estamos en la segunda parte de arrendamiento comercial. Luego de varias interrupciones, estamos en un nuevo intento para hacerlo. Hablábamos sobre los gastos comunes y decíamos que eran todos aquellos que estaban vinculados a la administración y en general el buen funcionamiento del inmueble que sirve de asiento al establecimiento comercial. Eso en los términos de la propia ley. Allí se mencionan, entre otros gastos comunes, todos los temas de recolección y disposición de desechos sólidos, agua potable, energía eléctrica, vigilancia, entre otros. También se establece que podrá fijarse una contribución adicional para gastos de mercadeo o propósitos especiales, siempre que estén vinculados, insisto, al tema del mejor funcionamiento de la actividad comercial. Se entiende lo del mercadeo y que todos deban contribuir, porque imagínense que Sambil va a lanzar una campaña para reposicionar su imagen en el mercado del Táchira y entonces pues todos los locales que estén dentro de ese centro comercial se van a ver beneficiados o expuestos al impacto benéfico de esa nueva campaña que se desarrolla. Entonces es lógico que todos deban contribuir. Los gastos comunes deben ser pagados, la ley habla impropiamente de cancelados, deben ser pagados por los arrendatarios cuando así lo disponga el contrato. Y en cualquier caso, demostrados fehacientemente por el administrador y descritos en la factura. Esta norma lo que hace es confirmar una práctica de mucho tiempo en la cual el arrendatario era quien venía asumiendo esos gastos por obra precisamente de los contratos, cuando lo inicial es que sea el arrendador, el dueño del bien más propiamente, quien los asuma porque se trata de condominios, se trata de regímenes de multipropiedad y entonces en estos casos de copropiedad propiamente hablando, en estos casos lo que puede darse es una traslación de esta responsabilidad del propietario al arrendatario. Está entonces previsto, la ley también habla de que las reparaciones mayores son por cuenta del arrendador, eso no es ninguna innovación, y el límite que se coloca para los honorarios por concepto de administración o gestión de los gastos comunes es importante porque se establece que no puede ir más allá del 10%. En la práctica muchas veces esto llegaba al 20, 25, hasta el 30% de los gastos comunes los cobraba el administrador. Bueno, la ley lo que hace es limitar la ganancia posible de ese administrador. Seguidamente, la ley habla de los desalojos, al menos lo que nos interesa porque lo otro fue la actividad que ustedes han cumplido. Las causales de desalojo, la primera que está prevista en el literal A del artículo 40, es que el arrendatario haya dejado de pagar 2 cánones de arrendamiento o 2 cuotas de condominio, gastos comunes consecutivos. Recuerden que en el otro régimen especial eran cuatro cuotas. Aquí estamos hablando de solamente 2. La siguiente es que el arrendatario haya destinado el inmueble a usos deshonestos. Esto está vinculado con la moral pública, indebidos. Estamos hablando de contravención de la ley y por eso luego habla de contravención con el contrato de arrendamiento, las normas que regulen la convivencia ciudadana. En general diríamos que se destine para usos contrarios a la moral y a las disposiciones legales o contractuales. También es causal de desalojo que el arrendatario haya ocasionado al inmueble deterioros mayores que los provenientes del uso normal, o sea, daños maliciosos, o efectuado reformas no autorizadas por el arrendador, con lo cual, en este régimen especial, el arrendatario debe asegurarse que la reforma sea autorizada por el arrendador. Caso contrario, se expone a la extinción anticipada del contrato. Que se ha cambiado el uso del inmueble en contravención a la conformidad de uso concedida por las autoridades correspondientes o a lo que se haya previsto en el propio contrato o en las normas o reglamentos de condominio. Esto es lógico porque no solo afecta a la persona misma del arrendatario, sino al arrendador y sus vínculos con la comunidad. Por eso la referencia constante a la ley. El literal E dispone que el inmueble vaya a ser objeto de demolición, lógicamente se extingue el objeto del contrato propiamente hablando, o de reparaciones mayores que meriten la necesidad de desocupar el inmueble
debidamente justificada. Allí sí hay otra diferencia con el caso del arrendamiento de vivienda, porque ustedes recordarán que allá el arrendador debía garantizar la vuelta del arrendatario. Aquí eso no está previsto. Que el arrendatario haya cedido el contrato o haya subarrendado total o parcialmente, salvo que se hubiera acordado previamente con el propietario o el arrendador en el contrato. O sea, si el arrendatario cede el contrato o subarrenda sin el debido permiso del arrendador o propietario, inmediatamente se expone al desalojo. Que el contrato suscrito haya vencido y no exista acuerdo de prórroga o renovación entre las partes. Esto es verdad, pero recuerden que existe la prórroga legal arrendaticia, entonces habrá que esperar a que esa prórroga, que es optativa para el arrendatario, se agote para que efectivamente el desalojo pueda producirse. Que se agote el plazo para el ejercicio de derecho de preferencia adquisitiva del arrendatario y se realice la venta a terceros. Este es un caso que ustedes debieron estudiar en la actividad que se cumplió. Que el arrendatario incumpliera cualquiera de las obligaciones que les correspondan conforme a la ley, el contrato, el documento de condominio, las normas dictadas por el Comité Paritario de Administración de Condominio. Esa norma cobija todas las anteriores y todas las otras posibles situaciones en las que se produzca incumplimiento contractual. Entonces significa que la enumeración que hemos hecho hasta este punto es de número abierto, no es una enumeración taxativa en los términos que está previsto en la ley. ¿Qué queda prohibido en los inmuebles que están regidos por esta ley? Primero, el que se cobre por exhibir o mostrar inmuebles en oferta para el arrendamiento. Esto es una norma que está pensada para las arrendadoras. En este caso, no puede hacerse un cobro, al menos no al arrendatario, será al arrendador a quien la empresa rental le esté prestando el servicio. El arrendamiento de inmuebles con condiciones físicas inadecuadas por aquello que puede constituirse en un objeto ilícito. El subarrendamiento, salvo los casos acordados con el propietario o arrendador en contratos respectivos, ya lo hemos mencionado como una causal de desalojo, caso de violación. Establecer cánones de arrendamiento según procedimientos ajenos a lo previstos en esta ley. Eso sobre todo es disputado en términos jurisprudenciales, pero bueno, en general la ley trata de ser cumplida. Establecer cánones de arrendamiento en moneda extranjera, ya hemos conversado que producto de las decisiones del propio Tribunal Supremo de Justicia y los acuerdos o convenios que se han firmado por el Banco Central de Venezuela con la Administración General del Estado, pues van permitiendo que se pueda realizar esto más allá de lo que dispone expresamente la ley. Ojo con eso. Está pasando, no debería ser porque la ley es de orden público y sigue siendo una ley, pero bueno, ya está, hay una serie de argumentos a favor de ahora mantener esta posibilidad del arrendamiento en moneda extranjera. El cobro por activos intangibles tales como relaciones, reputación y otros factores similares. Un poco conectado con el espíritu de la ley, lo que trata es de evitarse elementos mercantiles que son intangibles e imprecisos, pero que a la hora de recibir el tratamiento económico, pues sí es muy directo el trámite que se cumpla en relación con ellos. Entonces, bueno, esto no debe haber cobro por esta parte. El ajuste al canon durante la vigencia del contrato, salvo lo previsto en la ley, o sea, la posibilidad que vimos en la sesión virtual anterior, que se permite sí hacer modificaciones a el canon de arrendamiento. El cobro de multas por parte del arrendador por la no apertura del local comercial, por incumplimiento en el horario de apertura y cierre, por incumplimiento de la sanción, de imposiciones por el arreglo de fachadas y vitrinas y demás normas de convivencia. Esto está pensado sobre todo en centros comerciales. Y hace una salvedad, salvo que se hayan establecido de común acuerdo esas normas o en el reglamento por parte del Comité Paritario de Administración del Condominio. Entonces, el principio es que no se puede hacer, pero
si se han pactado, pues se hacen ya obligatorias. No está permitido el arbitraje privado para resolver los conflictos surgidos con motivo de la relación arrendaticia, porque en Venezuela existe la ley de arbitraje comercial y existe en el mundo en general una tendencia a someter arbitraje comercial cuando se producen este tipo de situaciones entre comerciantes. La ley no lo permite porque ya tiene sus propios mecanismos de resolución. Tampoco está permitido la resolución unilateral del contrato de arrendamiento, con lo cual valdría para ambas partes. No está permitido dictar o aplicar medidas cautelares de secuestro de bienes muebles o inmuebles vinculados con el arrendamiento sin constancia de haberse agotado la instancia administrativa correspondiente. Entendemos que es la SUNDE, que tiene un lapso de 30 días continuos para pronunciarse. Consumido el lapso, está agotada la instancia administrativa. Este dato es bien importante. La administración del contrato de arrendamiento por parte de empresas extranjeras no radicadas en el país, porque a veces los administradores provenían de Colombia, Estados Unidos, etcétera. Entonces, como los administradores tienen una serie de responsabilidades, según hemos visto al comienzo del estudio de este régimen, pues este contrato no puede ser administrado entonces por gente fuera de Venezuela, sino que tiene que estar domiciliado en la República para poder hacer, entre otras cosas, efectivas las responsabilidades que establece la ley. Queda prohibido también en los avisos o anuncios de publicidad que se establezca alguna de estas disposiciones. Por ejemplo, que se limite por condiciones de preferencia sexual, política o religiosa, identidad de género, origen étnico, estado civil, clase social, profesión o condición social, discapacidad, enfermedades crónicas o terminales para el arrendamiento de los inmuebles regidos por la ley. No se puede discriminar por estas causas. Tampoco se permiten avisos que oferten montos de renta falsas o engañosas y que el aviso pueda contener expresiones que violen o inciten a la infracción de las normas contenidas en la ley, por aquello de la apología del delito, de la apología de la infracción. Eso no está permitido. Muy bien, lo último, estamos revisando las actividades que fueron asignadas y ya tendremos resultados oportunamente sobre ellas. Que estén muy bien.